¿Qué tal, barbers? Bienvenidos, mi nombre es Isaac Reyes. El día de hoy les traigo un corte clásico, casquete corto. Empecemos. Primero hay que identificar siempre el cliente, qué tipo de problemática trae en el cabello. En este caso trae una grave desconexión y vino el cliente a que se le arreglara. Entonces, pues aquí podemos ver cómo el cabello también sobresale de la parte de arriba, que es la parte más larga, y entonces pues vamos a corregirlo, ¿vale? Vamos a empezar primero con nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado, con el wall clip de nombre 1.5, y con ayuda de un peine de niveles vamos a quitar todo el exceso del cabello que esté fuera de lugar. Recuerden que el cabello tiene su forma de crecimiento, entonces aquí podemos ver claramente que a donde fue a que se lo cortaran, pues nada más cortaron las partes de los laterales, pero la parte de arriba pues no la supieron acomodar. En este caso nada más hay que dejar caer el cabello hacia donde crece, en la dirección hacia donde crece, para que no tengamos problemas. Vamos a hacer, recuerden, movimientos rectos hacia arriba, para que el desvanecido nos quede totalmente parejo. El siguiente paso es tomar nuestra máquina clipper en el mismo ajuste con la misma peineta del 1.5 y con un peine flap top vamos a quitar todo ese peso que tiene de alrededor. Si se dan cuenta, nada más estoy quitando el exceso y estoy volviendo a pulir un poquito para quitar todo ese exceso de cabello. El siguiente paso es tomar nuestra máquina clipper en ajuste totalmente abierto y con la peineta de nombre .5 y vamos a conectar el 1,5 que ya habíamos pasado. Recuerden de no subirse para que el desvanecido vaya quedando nítido. Recuerden que aunque este es un desvanecido, un casquete corto, hay que hacer el desvanecido bien para que se vea y luzca ese corte. Ahora solo quitamos la peineta y mantenemos la máquina ajuste totalmente abierto. Y vamos a quitar por último lo que resta del cabello. Si se dan cuenta, estoy en orden y pues ya retiré todo el exceso. Si ven que hay alguna parte que les falta, pues nada más regresan y quitan bien el exceso. Bueno, el siguiente paso pues es tomar nuestra trimmer y delinear nuestra patilla. En este caso el cliente la pidió en punta, entonces vamos a delinear. Y vamos a quitar el exceso, vamos a marcar siempre con la trimmer antes de pasar con la navaja. Y si se dan cuenta, empiezo siempre de la nuca, del centro hacia el lado izquierdo y el lado derecho para que nos quede totalmente recto. La nuca la pidió en forma de cuadro, entonces hay que tratar de dejar bien delineado todos los contornos. El siguiente paso pues es aplicar gel para afeitar. Recuerden siempre aplicar gel para afeitar para que no irriten a su cliente. Y pues ahora sí vamos a quitar todo el exceso con la navaja. Siempre ocupen las puntas de su navaja para retirar todo el exceso de cabello. Siempre les recuerdo que deben de trabajar en orden, si van a empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa la secuencia, pero que sí vayan en un orden para que ustedes vean cómo van avanzando. Y siempre no pasen al siguiente paso sin haber hecho un chequeo, si va quedando bien el corte del cliente. Así no perdemos tiempo ni dinero. Recuerden que en la barbería el tiempo es dinero y lo que queremos es hacer los cortes más rápido que podamos. Pero esto no quiere decir que porque trabajemos rápido vamos a hacer mal el trabajo, entonces debemos de ser eficientes a la hora de hacer un corte de cabello. Y también es muy importante, barbers, que ustedes vayan tomando el tiempo o el récord de cada corte que ustedes realizan. Por lo regular yo en un corte de cabello me tardo de 20 a 30 minutos, pero entonces sí es muy importante que ustedes vayan viendo el tiempo y que cada vez vayan mejorando para que vayan
siendo más rápidos y que trabajen muy bien. Entonces esto se logra a base de la práctica. Entre más practiquen, más rápido les van a salir los cortes y no se van a tardar tanto a la hora de atender a los clientes. Eso también cuenta mucho porque pues hay veces que los clientes traen prisa y si trabajan ustedes rápidos y eficientes, pues los van a buscar más. Entonces es mi recomendación y pues estoy a punto de terminar de retirar todo el exceso de los contornos y pues el siguiente paso es cortar de arriba. Si se dan cuenta, en este caso el cliente ya se veía bien su cabello, pero pues me pidió que le diera un poco de textura porque pues su cabello es demasiado lacio. Entonces vamos a darle una pequeña textura al cabello. Vamos a aventar el cabello hacia el frente y vamos a ir avanzando en pequeñas secciones. Si se dan cuenta, para dar textura vamos a hacer un movimiento en pointing. Ese tipo de cortes, si se dan cuenta, lo estoy haciendo dejando como pequeños triángulos en diagonal para poder dar textura al cabello y no se vea tan lacio. Entonces vamos a ir avanzando, primero en medio, después del lateral izquierdo y posterior, terminando de este lado, voy a concluir con el lado derecho. Esta es una técnica muy buena para que no se vea demasiado lacio el cabello y le demos un poquito de textura y movimiento a la hora de que se peine el cliente. Y pues ya concluimos, sacudimos bien el cabello para que vaya cayendo todo el exceso que ya retiramos. Y pues a mí siempre me gusta usar crema para peinar. Siempre yo en todos mis cortes peino el cabello del cliente hacia donde vaya a peinarse. En este caso se va a peinar hacia abajo. Y pues vamos a realizar el secado. Si se dan cuenta, voy a usar mi secadora Andis. Por ahí tengo un video. Les voy a dejar la liga para que lo vean. Es muy buena esa secadora. Primero seco totalmente en ajuste caliente. Voy a retirar todo el exceso de humedad hasta que sientan que ya el cabello se siente semiseco. Ya posterior le voy a poner la peineta plástica que trae esta secadora. Así lo hago yo para que no dañe mi peineta de esta secadora en especial, porque con la humedad y lo caliente de la secadora pues pueden dañar la peineta. Entonces ya le coloco la peineta y vamos a peinarlo ahora sí hacia enfrente o hacia abajo. Se dan cuenta, el cabello toma diferentes formas. Estando mojado tiene una forma y estando seco tiene otra forma. Entonces también nos ayuda a peinarlo para darle los últimos retoques al cabello y trabajar en esas pequeñas partes donde nos falte pulir. Se dan cuenta, ya no se ve igual el cabello, ya se ve más texturizado, ya no se ve tan lacio. Y pues creo que es una buena técnica y se ve bien el cabello. Entonces les vuelvo a repetir, estoy dirigiendo el cabello hacia donde crece, las partes que van hacia los lados, hacia la izquierda, hacia la derecha y las partes que van hacia el frente, para no forzar el cabello y a la hora que el cliente se peine no tenga ningún problema o no tenga alguna desperfección su cabello. Bueno, barbers, pues ya terminando de secar el cabello, si se dan cuenta, tiene todavía un borde. Por eso me gusta secar el cabello. Tiene un borde y con apoyo de nuestro peine flap top y nuestras tijeras microdentadas vamos a esculpir, vamos a eliminar todo ese exceso y vamos a dar el último retoque para que se vea de la mejor manera el cabello y se vea bien la conexión de lo corto con lo largo. Entonces, cuando usen sus tijeras microdentadas, siempre abran bien las tijeras, hagan cortes precisos
y abran bien las tijeras. Si se dan cuenta, yo cada que corto peino otra vez el cabello hacia abajo, hacia donde crece, y voy quitando todo el exceso, todas las imperfecciones. Ya concluí con la parte izquierda y ahora vamos con la parte derecha, pero siempre trabajando en orden. Entonces percutan, abran bien la percusión de sus tijeras, les voy a repetir, para que vayan quitando todo ese exceso de cabello que no nos gusta, o que se ve como imperfecto. Y pues recuerden que los clientes siempre se dan cuenta de esos pequeños detalles, que detallas, que dejas de la mejor manera tu trabajo y regresan a su barbería. Estoy por concluir, ya nomás me falta la parte de atrás, quitar un poquito de imperfección y pues este es el resultado, barbers. Es un corte clásico, un casquete corto, tiene armonía, tiene dirección, se conectan muy bien las partes cortas de las largas. Espero que les guste y pues no se les olvide suscribirse, darle like y comentar, y recuerden que estoy aquí para que consigan su mejor versión como barberos. También no se les olvide que todos somos Barber Fido Campo. Y pues hasta la próxima. Saludos a todos.